Utopías, lugares del buen vivir. Bienvenidas a los lugares del buen vivir. Ya teníamos ganas de dar forma a este programa que presentamos hoy, con mucha ilusión. Llevamos un tiempo, lo sabéis, sintiendo bien fuertemente la importancia de explorar los lugares del buen morir en Utopías, estos lugares que también forman parte del buen vivir. Empezamos preguntándonos cómo son los lugares del buen morir, cómo acompañamos a la muerte en nuestros entornos, qué nos gustaría que cambiara, qué es el duelo, cómo lo acompañamos, cómo integramos la muerte en nuestras vidas. Muchas nos enviasteis testimonios preciosos que vamos a ir compartiendo en este programa y también en el siguiente. Ya os anunciamos hoy que el próximo capítulo, el capítulo 10, también lo dedicaremos a explorar el buen morir, pues sentimos que tenemos mucho que compartir y que aún así nos quedaremos cortas. Y es que el buen morir es tan extenso, amplio e infinito como el buen vivir. Y mientras transcurre la vida, le vamos también diciendo adiós. Y lo queremos hacer caminando nuestro buen vivir, nuestros sueños, nuestras utopías. Gracias a todas las personas que con vuestra aportación hacéis que este podcast, que esta aventura utópica sea posible. Tenemos activa nuestra cuenta de PayPal, paypal.me/utopías. Allí podéis donar lo que consideréis y con la frecuencia que deseéis. Toda aportación es bienvenida porque queremos seguir explorando y compartiendo utopías. Y si queréis apoyarnos de otras formas, escribidnos a utopiasbuenvivir@gmail.com. Estamos siempre abiertas a escucharos y es que Utopías tiene esta vocación de escucha y como buenas exploradoras tenemos bien viva la capacidad de sorprendernos de las cosas. Por eso hoy hemos preparado y ordenado toda la información que nos ha llegado sobre el buen morir para que la podáis disfrutar tanto como nosotras. ¿Preparadas para explorar hoy los espacios del buen morir? سبع جمال بحملك من الفستق من البندق وكله لا طلوع سنك. Mientras aquí en Utopías podemos hablar del buen morir, de cómo queremos vivir para un buen morir, de cómo acompañar en este tránsito, hay regiones en el mundo en donde se mata gente cada día, en donde no permiten que las utopías se caminen. Desde aquí, Marta Espurna, una servidora, quiere mandar un abrazo hacia nuestra familia utópica en Palestina, tierra que amamos, y desde aquí compartiros la responsabilidad que sentimos de seguir explorando los lugares del buen vivir por este medio. Hoy en Utopías hablaremos del proyecto Luto en Colores. Compartiremos la experiencia de Karma en su acompañamiento al duelo,
Y hablaremos también del Día de Muertos en México con nuestro nuevo colaborador, filósofo y rezandero Jorge García Manzano, que se ha recorrido como nadie la Sierra Norte de Puebla y nos acercará a las cosmovisiones nahuas y totonacas. Como siempre, Joan Manel en Buenas Hierbas, que nos hablará de esta planta tan vinculada al buen morir, cuyo nombre todavía no desvelo, pero que es una planta muy buena compañera en los momentos finales de la vida. José Carlos Bouso, desde su madriguera, como siempre, nos recomendará algunos libros para el buen morir. El libro tibetano de los muertos y Bailando sobre la tumba, de Nigel Barley. Y con este disco, A Vida, de Ju Vieira, empezamos escuchando uno de los testimonios de la familia eutópica sobre el buen morir. Soy yo, me permito sentir. Hola, mi nombre es Carlos Cruz, soy originario de Venezuela y después de tantos años, pues ya casi mitad catalán también. Soy músico y docente también y quería compartir pues mi experiencia de la buena muerte, ¿no? Considero necesario decir que soy músico porque precisamente hace casi un año murió una gran querida amiga que comenzó siendo mi alumna de guitarra y bueno, pasamos a ser amigos. Ella pues murió de cáncer y tuvo un tránsito complicado durante su enfermedad, pero fue una mujer siempre muy luchadora. Nunca perdió la sonrisa ante su enfermedad, ¿no? Siempre estuvo luchando. Y en su última etapa estuvo acompañada por grandes amigas y grandes personas que la ayudaron quizás a hacer este paso de la vida a la muerte, cosa que agradecí mucho para ella porque yo no podía estar presente, digamos, físicamente, ¿no? Sin embargo, estuve muy pendiente de ella. Y justamente el día que murió, nos avisaron a todos y a todas que se iba a hacer una despedida en su casa, cosa que me llamó la atención porque estamos acostumbrados a vivir la muerte de una manera dolorosa. Y cuando llegué, por cierto, era una chica originaria de Brasil. Cuando llegué a la casa, pues estábamos reunidos como familia, todos amigos, amigas, su hijo, su expareja, y claro, no estaba su familia de Brasil, porque no se lo podían permitir, bueno, X razones. Lo bonito fue compartir entre risas, entre lágrimas, con el cuerpo en la habitación, todos comiendo, todos tomando algo y celebrando la vida y compartiendo también la tristeza y agradeciendo su paso por nuestra vida. Para mí fue un verdadero regalo porque no solemos tener estas experiencias de despedida con las personas. Siempre está asociado como al dolor y incluso recuerdo que cuando
llegaron las personas a buscar el cuerpo, los de la funeraria se sorprendieron porque en realidad era como festivo el momento, ¿no? De hecho, mi amiga Marta Molina pues también estaba filmando todo el proceso para enviarlo a su familia en Brasil, que bueno, no tenían la posibilidad de estar presentes, pero aún así pudieron ver y sentir a través del vídeo todo el amor que le teníamos hasta a mi amiga, a mi querida amiga Juliana. Después de haber pasado ese día, pues aproximadamente al mes creo, nos reunimos en otro sitio para esparcir sus cenizas allí donde ella había elegido también. Y nos reunimos nuevamente en grupo y cantamos y agradecimos y dijimos palabras también por ella y para ella, ¿no? Entonces fue como sanador compartir entre todos y todas juntos y juntas como colectivo, como tribu, como familia. Yo creo que es importantísimo para mí. Creo que es una bonita manera de morir, ¿no? No solamente quedarnos en el momento del dolor, sino también celebrar todo aquello que existió, que efectivamente fue y que perdura en nuestro corazón. Yo me quedé mucho más satisfecho de haber despedido a mi amiga de esta manera, una persona que conocí a través de la música y que a partir de ese momento, ¿no? Como un efecto mariposa, se abrió un punto en ella de creatividad, ¿no? De creación de canciones, de música, y yo, bueno, todo lo que pude darle se lo di, y a partir de allí abrió también familia, amistades, fue muy bonito. Así que nada, quería compartir con vosotros y vosotras mi experiencia de una buena muerte. Gracias. Ju Vieira, gracias por tu vida, por tu inspirado buen morir y por tus creaciones musicales, como este tema Mi Sagrado Interior, en el que, por cierto, podemos escuchar la guitarra de Carlos Cruz. Y así damos paso a las primeras entrevistas de este capítulo sobre el buen morir. Mi historia me hace quien soy, mi voluntad me ayuda a sanar. Hace unos años, en el Ateneu La Base de Poble-sec, en Barcelona, conocimos a Silvia Melero Abascal. Hacía muy poquito que había muerto por suicidio Pablo Molano, conocido activista del barrio y cofundador de La Base, que participó e impulsó muchas de las luchas de los últimos años de Barcelona. El suicidio de Pablo, este gesto absoluto, como describe el filósofo Santiago López Petit, también nos hizo resignificar la muerte, la despedida de un cuerpo, y hacernos preguntas sobre esta práctica cotidiana y tabú esencial en nuestra sociedad. Silvia Melero nos habló en este momento del proyecto Luto en Colores, que pretende justamente repensar la muerte para celebrar la vida. Soy Silvia Melero. Hace casi 10 años me nació un proyecto que se llama Luto en Colores, tras una experiencia personal, tras la muerte de mi hermana. Y ha sido un viaje transformador en mi vida, al que se fueron sumando otras personas en este camino, ¿no? Al final de ponerle luz al tema de la muerte, porque es ponerle luz a la vida. Y fuimos así poco a poco pues creando espacios para abordar el duelo, la muerte, los miedos que surgen también ante la propia muerte y todo lo que iba entregándonos, ¿no? El camino, porque siempre digo que cuando nos abrimos desde el corazón a las experiencias aparecen cosas sorprendentes que nunca imaginamos. Silvia, nos hablas de poner luz a la muerte, pero en nuestra cultura, en nuestra sociedad, nos cuesta quizás hablar de lo que no conocemos, lo evitamos. ¿Nos da miedo la muerte y por eso no hablamos de ella? Para mí la parte esta de poner luz significa visibilizar
comprender. Creo que la luz al final siempre es comprensión. Los miedos surgen del desconocimiento, de no nombrar, de no hablar, y además fíjate que el miedo a la muerte es el miedo que nos hace más manipulables a los seres humanos. Tradicional e históricamente se ha utilizado ese miedo a la muerte desde los poderes políticos, religiosos, económicos. Es algo que está ahí muy insertado. Dile a alguien que se va a morir y somos capaces de hacer cosas sin sentido, ¿no? O sin escuchar nuestra propia voz interna y el sentido común. Por eso creo que es tan interesante generar espacios para que podamos hablar de todo esto, de visibilizar, nombrar nuestros miedos. Lo desconocido es lo que genera siempre, ¿no? Como toda esa oscuridad. Y habría como dos partes. Una, el miedo a perder a nuestros seres queridos, que nos pone delante todo ese mundo emocional. ¿Cómo voy a sostener el dolor? ¿Cómo va a ser la vida a partir de ahora sin esta persona, cuando la persona ya no está físicamente? Pero todas las personas tenemos capacidades para sostenerlo. Lo que pasa es que como no hablamos, no compartimos, no intercambiamos, pues hay un momento en el que aparece como ese miedo a la supervivencia emocional. Entonces, ese miedo por un lado, y luego el miedo a mi propia muerte, porque la muerte nos pone esta pantalla delante. Yo también me voy a morir. Y esos miedos, cuando los ponemos en común, encontramos que hay mucha sabiduría interna también que sale en cuanto empezamos a conversar. Como no nos damos esos espacios, creemos que no está. Pero en cuanto empezamos a generar los espacios, todo eso surge y se genera una red muy bonita, ¿no? Creo que al final lo que estamos haciendo es transformar ese relato único sobre la muerte y el duelo y permitirnos toda esa diversidad que acompaña estos procesos. En este capítulo nos preguntamos cómo estamos ya abriendo espacios al cómo morimos, y me gustaría, Silvia, que nos contaras cómo serían para ti estos lugares del buen morir, cómo sería este cómo nos preparamos, cómo estamos luego también alrededor de la muerte física de alguien, cómo lo celebramos, cómo lo vivimos, y luego, claro, el duelo, esta otra fase, digamos, del buen morir. ¿Puedes, Silvia, compartirnos un poco cómo son para ti los lugares del buen morir? Para mí estos lugares del buen morir, como lo han nombrado también, ¿no? Muchas culturas, hay mucha sabiduría también en otros lugares del planeta, en los pueblos, en culturas ancestrales, en nuestros propios sistemas familiares. Si tiramos hacia atrás está todo esto también. Ese buen morir está tan vinculado al buen vivir que no lo podemos separar. Entonces todo lo que me trae la experiencia de muerte, de pérdida de un ser querido, va directamente relacionado en cómo está siendo mi vida, ¿no? Y qué puedo hacer yo para experimentar eso de la forma más saludable posible. En la parte previa, cuando nos preparamos para la muerte, la de un ser querido o la mía propia, al final es un recuperar todas esas capacidades que tienen los seres humanos, que los tenemos históricamente, porque la humanidad ha estado haciendo esto siempre, no es algo nuevo. Lo que pasa es que nos hemos desconectado un poco de todo esto y nos cuesta, pero eso sale. Y cuando estás acompañando a alguien, sea de tu familia, de repente, porque lo primero es la huida, como no quiero afrontar esa situación, pero resulta que cuando estamos y acompañamos desde el amor, desde el cariño, desde la apertura del corazón, sabemos hacerlo, porque no hay nada más que hacer. Estoy hablando de la parte en lo personal, en lo familiar, en lo afectivo, ¿eh? Luego, por supuesto, otra es la parte desde la medicina, desde el acompañamiento, desde lo que se puede hacer ahí. Pero hablo en cuanto a nosotros, nosotras, seres humanos, compartiendo con nuestras familias y amigos, lo hemos hecho siempre, aunque no lo sepamos. Entonces es cuando vencemos esos miedos y estamos simplemente acompañando, que no hay que hacer nada más que abrirnos desde el corazón, eso fluye. Lo mismo cuando la persona ya ha muerto físicamente, cuando afrontamos esa parte de la despedida, de cómo va a ser, porque el duelo empieza ahí también, cómo quiero despedir a mi ser querido, cómo ha expresado mi ser querido que quiere que sea esa despedida. Y esto es muy bonito, porque ahí a veces parece que hay solo una manera de hacerlo, pero también se abre una diversidad enorme, cómo podemos experimentarlo de nuevo conectado a esa voz interna, al corazón, a cómo quiero hacerlo yo, cómo queremos hacerlo, y permitírnoslo, porque este es el tema, no siempre nos permitimos hacer en esas despedidas pues lo que nos gustaría y lo que queremos. Por esto es tan importante conocer experiencias, compartirlas, y nos vamos inspirando unas personas a otras. Y en la tercera parte, que es lo que viene después, la elaboración del duelo, el duelo como un proceso natural, no es una enfermedad, es un proceso que experimentamos también todos los seres humanos, para ir elaborando
ese dolor que nos produce la pérdida de nuestro ser querido, porque hemos tejido unos vínculos afectivos maravillosos durante mucho tiempo y claro, que la persona no esté físicamente, esta es la parte que más cuesta, ¿no?, elaborar, pero permitirnos todo lo emocional, lo que surja y buscar los apoyos que pueden ser profesionales o no. Se puede generar también grupos, se puede de repente, a lo mejor es una vecina que con su propia experiencia te está contando algo y te está ayudando a elaborar tu propio proceso, por eso es tan potente, ¿no?, la identificación y el compartir a mí que me ayudó, porque a otra persona le puede servir o no, pero siempre esta escucha interna de cómo quiero hacer mi proceso de duelo, cómo lo quiero construir y cómo lo quiero crear, porque no hay solo una manera de hacerlo. Y ahí es que lo vamos transitando. Yo me gusta hablar de vivir un duelo sano, es el nombre también de uno de los talleres de luto en colores, porque creo que se puede hacer así. No es necesario medicalizar tanto y patologizar los procesos, ¿no?, como se hace, y esto lo vemos también cada vez más. Creo que las cifras ya, pues bueno, el consumo de ansiolíticos, antidepresivos en España lidera, ¿no?, las listas mundiales. Entonces, ahora no estoy hablando solo del tema del duelo, sino en general, pero sí es cierto por mi experiencia en estos años que un porcentaje muy alto de personas en duelo, la respuesta que reciben es medicalizar los procesos, y creo que para sanar necesitamos compartir, hablar, ponerle conciencia y poder gestionarlo desde ahí. ¿Cómo gestionamos nuestros duelos, Silvia? ¿Qué propuestas tenéis en Luto en Colores? Desde Luto en Colores fueron naciendo talleres, espacios en los que compartir, ¿no? Y el primero fue el taller La transformación de la culpa, porque toda mi vivencia y todo el proyecto nace de la pérdida por suicidio, ¿no?, de mi hermana. Entonces, esta era la idea inicial de Luto en Colores, ponerle luz a la muerte por suicidio, que está rodeada pues de tanta culpa, tanto estigma, tantos sentimientos muchas veces de ocultar, de vergüenza en las familias. Y el primer taller fue La transformación de la culpa, específico para duelos por suicidio. Pero desde el primer momento el proyecto resonó en todo tipo de personas que tenían otros duelos, y por eso pues se fue abriendo cada vez más a crear otros espacios. El taller Vivir un duelo sano para todo tipo de duelos, y de mucha escucha nace todo también. De repente había personas que no tenían un duelo, pero sí querían abordar el tema de la muerte, el miedo a la muerte, y ahí nace el taller Abrazar la muerte, para abrazar la vida, para afrontar la propia muerte, la gran maestra que es la muerte, cuando hablamos de ella y afrontamos, y cómo todo lo que nace ahí puede transformar también mi vida para hacerme estar en la vida de forma más plena, ¿no? Entonces ahí van surgiendo todos estos espacios. Talleres que pueden ser grupales, presenciales, online, también individuales, porque no todo el mundo se siente en la comodidad de querer compartir con otras personas. Por eso digo siempre la escucha interna, la diversidad, y que cada cual busque el camino, ¿no?, que le pueda ayudar a transitar este proceso. Y luego hemos ido creando otro tipo de espacios, pues las cañas de la muerte, para hablar de la muerte, inspirado en los Dead Coffees, en los cafés de la muerte, ¿no?, que desde hace años se empezaron a hacer en Londres, que eran, bueno, pues personas que querían hablar sobre la muerte y se juntaban en una cafetería a charlar, y por eso creamos este otro espacio. Bueno, pues porque aquí somos más de cañas, y un día medio en broma, ¿no?, con un grupo de gente dije esto, podríamos hacer las cañas de la muerte de Luto en Colores. Fue muy bien acogido y lo hicimos muchísimas veces presencial, las últimas ha sido también online, porque esto facilita que personas de otros países puedan entrar, y eso es muy enriquecedor. Bueno, y diferentes actividades, ¿no?, pues para centros educativos, para institutos, con infancia, con adolescencia, propuestas desde la creatividad también, que es un pilar importante en Luto en Colores, pues para poder transformar el dolor, ¿no?, con toda esa fuerza creativa que tenemos dentro, y ponerle belleza a los procesos. Y luego hay una segunda parte, que es Conéctate a la vida, que tiene que ver con los espacios que aparecieron para ayudar a acompañar a personas que estaban teniendo sentimientos de desconexión a la vida.
Esto inicialmente no estaba en Luto en Colores. De hecho, el proyecto nace con la firmeza absoluta de aceptación de la muerte, sea como sea que se ha producido, pero una vez que yo no voy a cambiar nada, mi ser querido ha fallecido y eso ya está ahí. La pregunta para mí fue: ¿qué voy a hacer yo con esto ahora? ¿Qué hacemos con lo que nos ha pasado? Entonces, una vez que no lo voy a cambiar, por eso Luto en Colores nace desde esa firmeza de aceptación de lo que ha pasado, para poder incorporarlo e integrarlo a mi vida. Y yo siempre decía, es que era algo que siempre lo decía, hay otros espacios de prevención del suicidio, otras asociaciones, otros colectivos, pero empezó a pasar también que desde el primer momento escribían y contactaban con el proyecto personas que tenían sentimientos de desconexión a la vida. A mí me gusta hablar de esta parte, de desconexión a la vida, pero puede haber ideación suicida, intentos autolíticos o no, o otro tipo de experiencias y vivencias. Y pedían que creáramos algún espacio. Y bueno, ahí se fue tejiendo eso también, poquito a poco. Y está siendo una parte maravillosa, a veces con talleres también para adolescentes, en centros educativos, en los que se nos une todo esto. Puedo tener una idea de desconexión a la vida, pero al mismo tiempo amar la vida y querer estar aquí, que todo se me mezcle. Bueno, pues dar espacio y que podamos hablar y compartir también, sin estigmatizar nada, sin juzgar nada, y permitiendo que todas esas vivencias, que a veces me puede parecer raras, que las tenga yo, resulta que se lo digo a otra persona, y ahí también vamos tejiendo algo y compartiendo que nos ayuda, que nos sirve, ¿no? Y bueno, por eso nace también esta segunda parte dentro de Luto en Colores, que son los talleres Conéctate a la vida. Dice Silvia que Luto en Colores es como un organismo vivo que se va formando a través de la gente que va llegando y sus demandas, y pues trabajarlas también a través de la escucha. Y en este sentido habéis abierto también el tema tabú de las muertes perinatales. La parte de duelo gestacional, neonatal, perinatal nació también de una experiencia cercana. Estábamos ya caminando Luto en Colores, todo el proyecto, y una de las mejores amigas de mi hermana perdió a su bebé, a Sira, después del parto. Sira vivió 40 minutos, de ahí me nació también el cuento La vida de Sira, 9 meses y 40 minutos. Y fue, bueno, aparte del libro Luto en Colores, repensar la muerte para celebrar la vida, ¿no? Dos maneras a través de la escritura, en las que a mí me sirvió también compartir todas las herramientas que me habían servido. Y con la muerte de Sira pudimos vivenciar algo que tampoco está en la mente normalmente de las personas. Es decir, estamos acompañando una vida que va a venir, un nacimiento, nadie piensa en esos términos, y esto pasa, y pasa más de lo que pensamos. Y la principal dificultad con la que se encuentran las familias es el poder nombrarlo y el poder transitarlo también. Porque, claro, pone una pantalla de nuevo muy incómoda la muerte. Es que no queremos oír ni ver que los bebés se mueren, los niños y las niñas se mueren. Sí, esto pasa en todas las edades, ¿no? Y hay muchas asociaciones y colectivos que llevan haciendo un trabajo maravilloso durante muchísimos años. Ya han cambiado protocolos en hospitales para que el acompañamiento que haya alrededor de esas muertes sea diferente, para humanizarlo. Para mí siempre todo pasa por lo mismo. Creo que pasa por el camino interno, personal, que tenemos que recorrer y transitar en relación a la muerte, en relación al duelo, sea la profesión que sea. Seas enfermero, seas doctora, seas lo que seas. No solo en el ámbito sanitario, sino en lo personal. Creo que este es el proceso al final. Y desde ahí, desde cómo yo he colocado las pérdidas en mi vida, el trabajo personal que he hecho en relación a la muerte y al duelo, desde ahí es que yo proyecto y acompaño a los demás. Por eso me parece siempre muy interesante devolver esta mirada en lo interno. En lo externo y en el contexto, por supuesto, hay mucho que hacer y mucho que transformar, pero todo pasa para mí desde esa conciencia interna. Todas las personas tenemos capacidades internas para sostener y transitar nuestros procesos de duelo, aunque no lo sepamos, pero están ahí. Este es el camino también, ¿no? Ir quitando las capitas externas que nos impiden conectar con eso. Y además tenemos procesos muy bonitos, ¿no? En los talleres también trabajamos con meditaciones, visualizaciones. El ser humano trae un sistema increíble, físico, mental, emocional, energético, que nos permite también tener vivencias preciosas de forma consciente, sin necesidad de sustancias externas. Y creo que conectar con esto también es muy empoderante, ¿no? Es saber que en mi sistema
está todo lo que necesito para poder sostener, transitar y para vivenciar, ¿no? A nivel consciencial, cuando amplificamos la consciencia y nos sintonizamos, ¿no? Con toda esa, cuando hablo siempre de diversidad emocional y vivencial en el tema de duelo, estoy hablando no solo de lo emocional, sino también de las vivencias que podemos tener o experimentar con los seres queridos que no están ya físicamente, pero con los que nos podemos seguir relacionando de otra forma. Silvia, hemos hablado también con enfermeras de paliativos. El hospital es sin duda un lugar a donde va mucha gente a morir. Tendremos a las enfermeras de paliativos en la próxima entrega de Utopías en un bonito debate. Ellas nos dicen que están intentando también transformar los espacios para el buen morir. Me consta que también se han acercado muchas a Luto en Colores. En los últimos años he visto el aumento de profesionales del sector sanitario acudiendo a talleres. De hecho, el taller de formación de Luto en Colores nace porque en nuestras primeras jornadas en Madrid se empiezan a acercar enfermeras, hablo en femenino porque es el mayor porcentaje mujeres que se acercan a los temas de la muerte, del duelo, es así, enfermeras y profesoras, a preguntar si íbamos a hacer algún espacio de formación sobre duelo, sobre la muerte, y por eso nace. De nuevo, escuchando, ¿no? Sus demandas. Y estos años he tenido la suerte de poder compartir muchos espacios, tanto con profesorado como con enfermeras o profesionales del ámbito sanitario, y veo que esa transformación y esa luz viene de ellas, de esa toma de conciencia. Creo que son las que están abriendo esos caminos internos de transformación en los hospitales, y también psicólogas, he tenido alguna vez alguna psicóloga también, que quieren transformarlo porque lo ven, son las que tienen la experiencia directa, y transformar eso, humanizar los espacios, relacionarnos más desde otro sitio, porque claro, al final los temas de la muerte pone esta pantalla que estamos hablando todo el rato, que es la pantalla interna tuya, es lo que esto te pone a ti delante, lo que a ti te mueve. Cuando tú resuelves eso, te relacionas de otra manera con los demás. Por eso, cuando yo digo formación de luto en colores, no estoy hablando de temas técnicos ni nada de eso, es todo lo contrario. Es un espacio vivencial para poder conectar con esas capacidades internas que tenemos todas las personas, tanto para sostener nuestros propios procesos de duelo como para acompañar a otras. Y esto es lo interesante, ¿no? Entender que todo esto está dentro, que no lo cogemos desde fuera, sino abrir esas ventanas o esas puertas internas. Y para mí creo que eso ya se está dando, ya hay iniciativas. Es verdad que cuesta, porque luego las estructuras es complicado moverlas, y dentro de las estructuras, los hospitales, es complicado, ¿no?, mover, pero sí me consta que hay personas que están intentando abrir nuevos espacios, aunque sea intentar abrir una sala para que quienes están, los familiares que tienen a personas en paliativos, pues también puedan juntarse pues cada 15 días o una vez al mes para compartir, para hablar, para charlar. Estas cosas tan sencillas, que no necesitamos tampoco mucho más. Y es muy esperanzador, porque creo que son ellas, las mujeres que están dentro del ámbito sanitario, trabajando como profesionales, las que están generando estos cambios y abriendo estos espacios. Siguiendo con el tema, Silvia, ¿crees que tenemos poca información sobre cómo velar un cuerpo de un ser querido que ya ha muerto? Damos por sentadas muchas cosas que luego no son así. Parece que el tema de los tanatorios es obligatorio o es lo único que se puede hacer. Sí hay cuestiones por temas de la ley de salubridad pública que sí obligan a que los cuerpos sean trasladados de una manera o de otra, pero el tema de velar en casa es algo que se puede hacer. Es cierto que en 2020 tuvimos muchas restricciones con esto, pero bueno, antes de 2020, que se podía velar a las personas en casa, no es una información que esté extendida o que las personas conozcan. Esa opción, el poder elegir yo dónde quiero despedir el cuerpo físico de mi ser querido. Pero en nuestras familias, y si nos vamos años atrás, esto era lo más natural del mundo, hacerlo. Es decir, los velatorios en las casas, porque las personas, ¿verdad?, que morían más en su cama, en su habitación y en su entorno familiar. Entonces creo que lo interesante, no digo que sea mejor o peor, sino que cada persona pueda elegir qué resuena más, cómo quiero hacerlo, y que se dé sobre todo la información para que podamos elegir. Esto sería lo básico, que esa información esté disponible y se conozcan las alternativas y las opciones. Y luego habrá personas que puedan decir, oye, mira, pues yo prefiero que sea en el tanatorio porque así estamos todos más organizados, en menos lío, pues perfecto. Y otras personas que puedan decir, yo sí me gustaría morir. De hecho, es algo yo lo que oigo, ¿no?, cuando hablamos de estos temas en los talleres, la mayor parte de personas suelen decir esto, que les gustaría morir en su cama y en casa.
en compañía de sus seres queridos, en el lugar donde han vivido, con tranquilidad y bueno, ojalá podamos hacerlo de una forma consciente, pero no sabemos cómo va a ser ese instante, así que para mí es soltar también la expectativa y entender que hasta ese camino del momento de la muerte está la vida y que esto es lo principal, cómo vamos a experimentar la vida y el tesoro que tenemos, ¿no? de estar aquí en el planeta Tierra. Cuando muere un ser querido hay una serie de cosas que hay que hacer a nivel práctico, toda una burocracia y todo un negocio también alrededor de la muerte. Sí, el momento de tomar decisiones, ¿no? Cuando estás con el shock del dolor por la pérdida de tu ser querido y claro, viene toda la burocracia que rodea a esto, que entiendo que tiene que ser, estamos en un sistema en el que nos organizamos de diferentes maneras, pero igual a veces hay un exceso de cosas que se podrían simplificar. En lo económico también creo que hay cosas que se podrían simplificar y de hecho hay propuestas, hay iniciativas que no han salido adelante, pero bueno, están ahí, ¿no? El dar otras opciones también más asequibles o más económicas, sobre todo cuando vamos a quemar el cuerpo de nuestros seres queridos, pues igual podemos tener unos ataúdes más económicos que no impliquen tanto desgaste económico para las familias. Quiero decir que hay opciones y esto existe o maneras de poder hacerlo. Evidentemente, creo que ir hacia eso, creo que acabaremos yendo hacia eso, porque ya hay ejemplos, ¿no? en el planeta de esas otras formas de hacerlo, pero es un camino que iremos recorriendo de a poquito. Al final, vuelvo a lo mismo, partirá de la conciencia individual interna, de lo que podamos generar y compartir, esa transformación colectiva que hacemos cuando empezamos a permitirnos pensar que hay otras maneras y que hay otras opciones y que no hay solo una. Muchas gracias, Silvia. Utopías, lugares del buen vivir. Planteu-me una flor, penseu-me amb amor, que la lluna empenya el sol, que es podreixin tots els fruits i rebrotin els teus dits, que el mar pugi i caigui al riu. I elles pareixen mentre celebren funerals. Les cançons són immortals. Am Moro, de Silvia Pérez Cruz y Salvador Sobral. Qué bonita, vale la pena escucharla entera. La podéis buscar por las redes. Am Moro, me muero. Que la pluja es precipiti, que el riu vulgui ser salat, que el mar pugi pels terrats, el meu cor tot fet de liti. No sabia que els principis eren nascuts dels finals. Les cançons són immortals i en aquest segon de vida on tot sembla fet a mida, ploren parts i funerals. I elles pareixen mentre celebren funerals. Les cançons són immortals.
Y efectivamente, las canciones son inmortales y la música, una muy buena compañera de los lugares del buen morir, sin duda. Mentre celebren funerals, les cançons són immortals. Me llamo Toni Lledó y soy canalizador musical. Estoy en el proyecto Paisatges Sonors y hago pues baños sonoros y trabajo con experiencias con cuencos de cuarzo y otros instrumentos de alta vibración. De acompañar a alguien con la muerte aún no lo he tenido, pero sí que me han propuesto últimamente de acompañar a una persona que se está muriendo. Y bueno, la idea es pues hacer esta experiencia sonora con los cuencos de cuarzo, con todas estas sonoridades potentes para, bueno, pues acompañar, para un poco celebrar también esta experiencia aquí en la Tierra y despedirse de sus personas queridas y tal. Entonces, pues bueno, me parece que esto es un buen lugar del buen morir, ¿no? Celebrar y que te acompañen tus seres queridos, ¿no? Y poder cerrar esta etapa con este cuerpo físico en este plano. Que me lo hayan propuesto me abre todo un panorama de querer, sí, ofrecer este espacio como para que la gente se pueda despedir y acompañarlos desde la música, meditación y vibración, que es una de las vías que voy a empezar a hacer también. Así que si alguien lo siente, se puede poner en contacto conmigo si así lo precisan. Un beso. Muchas gracias. Segon m'he fet el fort, no volia desmuntar-me, una pedra dins el cor, un silenci que és alarma, la bombolla que ha esclatat, un hivern vivint d'esquena, sento que t'he aprofitat y siento cristales de pena. Para mí el lugar del buen morir es morir en casa, con los míos, acompañada, lo más naturalmente. Así lo vería, si se puede. Bueno, un abrazo, bella. Si no em surt quelcom bonic, és que puc estar empipada i el diari que t'escric l'estripo alguna vegada en un pot la teva olor, un coixí que rebregava, et bevem en infusió i et guardem un pitet amb les teves baves. Hola Marta, ahí voy con mi compartir sobre lugares del buen morir. Mi nombre es Almudena, he trabajado durante muchos años de enfermera en diferentes sitios, tanto en atención primaria, o sea, acompañando a las personas en sus casas, sobre todo en el rural, en Tenerife, y también en hospitales, residencias de ancianos. Ahora mismo, después de todo lo que pasó en el 2020, bueno, un poquito antes, me desvinculé bastante de todo ese ámbito porque me parece bastante inhumano cómo se concibe la sanidad desde ahí, porque para mí la sanidad es otra cosa totalmente diferente a lo que el sistema propone.
que sí tiene muy buenas urgencias y muy buenas intervenciones quirúrgicas, sin ninguna duda. En algunos casos sirve muchísimo, sobre todo en urgencia. Para mí el mejor sitio, sin ninguna duda, es en casa, acompañado de seres queridos, en apertura, diría en paz, en alegría, y sabiendo que en el otro lado del velo se está recibiendo ese alma. Et portem en els clauers, en un dibuix gai al cel, en una carta que potser després llegirem sota els estels. La primera vez que vi en mi carne un pasaje la primera vez que estaba presente totalmente ahí. Tenía como 20 años, estaba terminando la carrera de enfermería y estaba cuidando de un señor por las noches en el hospital para ganar dinerito. Y de repente sentí que estaba ahí por la noche y sentí que pasaba algo, no tenía muy claro qué estaba pasando. Y yo me acercaba al señor y le veía bien y sentía algo. Cuando me di cuenta que el señor de al lado estaba haciendo el pasaje. Y wow, me puse a su lado, le dije que tuviera buen viaje, que estuviera tranquilo, y sentía que se abría un espacio muy mágico. En ese momento después de esto, fui a avisar a las enfermeras que estaban trabajando ahí. Y empezaron a hablar alto y a decir, bueno, venga, ahora vamos tal. Y yo estaba horrorizada y yo decía, por favor, en bajito. Me parecía algo súper sagrado y sentía que no se estaba respetando ese espacio que se estaba abriendo. Luego, con el tiempo, sentí que, acompañando en partos, que es el mismo espacio el que se abre cuando alguien llega aquí que cuando alguien se va. Es una sensación así como de que se abre el portal y es el mismo portal. Trabajando en Etiopía, en el centro de Etiopía, en un hospital de un pueblecito que se llama Gambo, en un sitio precioso. Estuve ahí de voluntaria y aprendí sobre todo sobre la muerte y cómo ellos viven el momento de despedirse. Me sorprendió tantísimo porque era una catarsis y un drama, y todo el mundo, cuando alguien moría, todo el mundo gritaba, lloraba. Era una pura catarsis que yo no entendía, y expresaban dolor y expresaban como de una manera muy intensa y muy vívida, como un desgarro muy fuerte. Y durante un día o 2 días que eran los ritos así de fúnebres, era un desgarro en la familia, eran gritos, llantos, wow. Y después, cuando eso se cerraba, seguían con la vida normal, sin esa persona. Me imagino que luego pasarían el duelo, no lo sé, tampoco vivía luego, pero como que expresaban tantísimo la ruptura del vínculo y el dolor, y tan fuerte, que luego se calmaba todo y había paz y quietud. Me sorprendió tantísimo, y a la vez aprendí mucho del expresar lo que se está viviendo en el momento, estar presente en ese dolor, de esa pérdida, de ese vínculo que se rompe, y creo que ahí aprendí que en ese momento de cuando alguien hace su pasaje, un ser querido, un familiar, es muy sano expresar lo que
lo que se está viviendo por dentro, ese dolor que se está viviendo por dentro, y que hay veces que en nuestro mundo, en nuestra sociedad, lo contenemos o no es que sostenemos, no, lo ocultamos, no sé muy bien, y se queda por ahí en el cuerpo sin terminar de salir. Y entonces los duelos son largos, complicados, no lo sé, eso creo. Bueno, pues un gusto participar, y sin ninguna duda para mí el lugar de un buen morir es en casa y en un sitio cálido y rodeado de personas que estén en una alta vibración, para que llegue a donde tenga que llegar ese alma, en los lugares más luminosos y más claros donde pueda ir. Gracias. Conclurem un adeu quan has marxat ben amunt. Hi ha una cigonya que et veu i estem tan distants i alhora tan junts. Quan veig que el dol hi fa sol, s'omple de llum el meu pit. Has hagut d'emprendre el vol i alhora ets aquí amb mi dia i nit. La manera en que vivimos está sin duda relacionada con la forma en la que nos relacionamos con la muerte. Y por eso hoy os quiero hacer una recomendación práctica también. Hace unos años la revista Opcions dedicaba un monográfico al cómo morimos. Muy, muy recomendable y disponible en internet en catalán y en castellano. Opcions.org, cuaderno 55. Laia Tresserra era entonces la directora de esta revista, en la que tuve el gran honor de colaborar, y aprovecho para agradecer muchísimo todos los aprendizajes en la redacción de la revista Opcions. Pues bien, Laia Tresserra nos recordaba en el editorial que abría el monográfico las palabras del filósofo Jorge Richman. El origen de toda actividad humana es el intento de trascender a nuestra mortalidad. Y añadía: si vivimos de espaldas a la naturaleza, agotando recursos y dinamitando equilibrios naturales, podemos decir que es la negación de la muerte. O quizás la impotencia en el momento de evitarla, lo que nos lleva a atacar la vida. Todo esto nos aboca a prácticas mortuorias mercantilizadas y poco sostenibles, y a un empobrecimiento de la cultura funeraria. Y siguiendo con el editorial, como tenemos problemas para aceptar nuestra condición animal y por lo tanto nuestra mortalidad, nos faltan recursos para acompañar a una persona moribunda. Delegamos el cuidado de los cuerpos de los que ha huido la salud o la vida. Escogemos el destino de los restos mortales en el peor momento y a golpe de catálogo comercial. Muchos duelos se gestionan con ayuda profesional o con pastillas, porque las personas cercanas no tienen recursos para acompañarlos. Poco a poco llevamos al ámbito del mercado lo que antes era competencia de la comunidad. Todo por la dificultad de mirar a la muerte de cara, para integrarla en nuestras vidas. En este cuaderno de Opcions, el número 55, nos muestran cómo las reglas del sector funerario limitan a la práctica nuestras posibilidades de elección. Unos cuantos gobiernos municipales han puesto el tema sobre la mesa, pero han tropezado con una fuerte oposición al cambio por parte de las grandes empresas que operan en el mercado funerario. Ahora bien, no son solo las dinámicas del mercado, también la legislación nos obliga a descartar opciones como la sepultura en contacto directo con la tierra. Pero vamos haciendo pasitos. La ley de la eutanasia se aprobó hace 2 años, en el Estado español al menos, pero aún hay un largo recorrido que hacer hacia el buen morir.
Aunque es cierto que nuestro margen para escoger cómo queremos afrontar la última etapa de nuestra vida es restringido, hay posibilidades a nuestro alcance que a menudo no consideramos por desconocimiento. Por ejemplo, en el momento de gestionar los restos mortales no es necesario contratar los servicios de la misma funeraria. Podemos velar el cuerpo en casa y ocuparnos del traslado del féretro siempre que se pueda hacer sin vehículo. Este cuaderno 55 de opcions es una invitación a reapropiarnos de la muerte, a decidir con conciencia cómo queremos concluir nuestro paso por este mundo. Y sobre todo, es una invitación a aprender a morir para poder vivir mejor. Y hecha esta recomendación de la revista Opcions número 55, recordadlo, lo podéis encontrar en internet. ¿Qué os parece si vamos a visitar nuestra amada madriguera? Desde la madriguera. Pues lo prometido es deuda. Ya hemos llegado a la madriguera con José Carlos Bouso, que también quería aportar evidentemente su punto de vista y sus recomendaciones para nuestros lugares del buen morir. Buenas tardes, José Carlos, ¿cómo estás ahí en la madriguera? Buenas tardes, pues aquí debatiéndome entre el frío y el calor, y el otoño y el invierno, llevando este cambio de hora espantoso. No sé, de repente se hace de noche y es como que se desploma el cielo y la oscuridad y, en fin, hay que acostumbrarse. Bueno, nosotras decimos que es bueno acompañar los ciclos de la naturaleza, es decir, acompañar el momento en el que sale el sol y irnos guardando en el momento en el que el sol ya pues se guarda también. No sé yo si esto te funcionaría también en la madriguera, José Carlos. Sí, lo único que si el sol saliera un poco antes y se pusiera un poco después, pues me haría más feliz. Bueno, el día sería un poco más largo. Hay muchas cosas que hacer en esta vida y por eso es tan importante plantearse cómo vivimos este tránsito que es la vida, cómo son estos lugares del buen vivir en los que también, José Carlos, están los lugares del buen morir. Que conste que para mí esto no es un tránsito a ningún sitio. Esto es un billete de ida sin vuelta. Un trayecto de ida sin vuelta, pero bueno. Que sepáis los eutópicos y eutópicas que nos estáis escuchando que ahora José Carlos quiere como matar esta conversación así, pam, rápidamente, pero es una de las conversaciones que más tenemos cuando nos encontramos con nuestros amigos y amigas eutópicas, José Carlos, ¿sí o no? Sí, para su desgracia. Y nos ha llevado a noches y noches en... ¿Cómo? Que para su desgracia de nuestros amigos es un tema recurrente. Es un tema recurrente y muy bonito que lo podamos dialogar. A ver, José Carlos, para que no nos alarguemos, bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor podemos tener una de estas conversaciones filosóficas aquí en Utopías, ¿por qué no? Porque yo creo que sería muy interesante también para las personas que nos están escuchando. Pero en esta ocasión, José Carlos, nos vas a recomendar algunos libros que tal vez nos pueden ayudar a explorar los lugares del buen morir. Y las formas, ¿no? Los lugares y las formas. Yo creo que es tan importante el lugar como el cómo. Y bueno, o sea, por entrar al grano, creo que también es un libro recurrente. Creo que La isla de Huxley es como el prototipo de cómo nos hemos planteado y nos planteamos la cosa de la vida y de la muerte y de la necesidad de estos espacios y de estos ritos en los que empieza a aprender a morir viviendo, ¿no? Y viviendo pues la experiencia liminar que inducen los psicodélicos, la psilocibina, LSD, ayahuasca, DMT, en su contexto pues bien preparado y bien organizado para que nos conduzca de este buen morir
que inducen los psicodélicos al buen vivir, que luego nos llevará inevitablemente al final. Pero vamos, en ese sentido la isla pues creo que tiene todos los puntos, ¿no? Esenciales e interesantes, independientemente de que como yo seas agnóstico o incluso ateo, o que tengas una espiritualidad desbordada y desbordante, ¿no? Creo que lo bueno de Huxley es que sus enseñanzas son transversales a todos los diferentes ideologías con relación al más allá. Aldous Huxley y la isla de nuevo en Utopías. Y pues José Carlos, nos interesa muchísimo también cómo se acompaña la muerte también con psicodélicos. Sabemos que has estado recientemente en Colombia junto con personas, organizaciones que lo están haciendo, y también nos gustaría muchísimo que nos contaras cómo está el panorama en Europa, qué está permitido, qué no, qué significa acompañar a la muerte con psicodélicos, en qué países es legal, en dónde no, y pues qué beneficios puede tener también y qué contraindicaciones. Esto, digamos que te lo encargamos para que lo vayas estudiando desde tu madriguera. ¿Cómo lo ves? Lo veo estupendo y estaré encantado en el siguiente programa pues de contaros todo esto. Sabemos que en la madriguera hay una amplia biblioteca sobre varios temas, y también hay libros que nos hablan sobre la muerte, sobre el buen morir, sobre estos momentos que comentabas antes, liminares, ¿no? de la vida, en este tránsito que es también la muerte. Entonces, si no recuerdo mal, nos hablaste de el libro tibetano de los muertos y Bailaré sobre mi tumba. Bueno, son dos libros de alguna forma complementarios. Uno es el clásico libro tibetano de los muertos, es universal, no sé, creo que en la audiencia de este programa pues, no resultará nada extraño, y es la experiencia subjetiva del morir y de las distintas fases que se atraviesa desde que se produce la muerte física hasta que se produce pues, el equivalente a la reencarnación o al nirvana, dependiendo de dónde vaya uno, de acuerdo a sus actos. Y el libro tibetano de los muertos pues, es sobre todo una guía para que la persona que acaba de abandonar el cuerpo pues, no se pierda y tenga que llegar donde le toque, en función de su karma y todas estas cosas. La Liebre de Marzo, la editorial, sí, la editorial. Los amigos de la Liebre de Marzo, principalmente Fernando Pardo, que era budista pues, y que murió tristemente recientemente, hicieron una edición preciosa. Hay varias ediciones del libro tibetano de los muertos, más completas, menos completas. La última que publicó Fernando y que publicó la Liebre de Marzo, pues probablemente es la definitiva. Digo esto sin ser experto tampoco en la temática, ¿no? Y en la materia, simplemente como lector aficionado a las diferentes versiones que han ido saliendo, porque desgraciadamente pues me ha tocado el ir leyendo por afición en diferentes momentos en los que amigos han muerto, en mi tranquilidad acompañarles de la lectura de esto. Luego está uno que es... Perdón, que te corte, José Carlos, pero sí. El libro tibetano de los muertos, a ver, yo he visto la edición de la Liebre de Marzo, hay ediciones comentadas, pero explícanos, o sea, ¿qué es? ¿Qué cuenta? ¿Qué herramientas nos da? Porque dices que la audiencia del programa... El libro tibetano de los muertos es esto, es un manual, en realidad es un manual para acompañar a las personas en el tránsito y que en ese tránsito pues vayan donde tengan que ir de acuerdo a cuestiones kármicas y a las cuestiones, pues esto, ¿no? De crecimiento, de desarrollo. Unos se reencarnan en cucarachas y otros van directamente al nirvana, ¿no? Y entre ellos, pues todas las diferentes posibilidades, ¿no? Pero fundamentalmente es un manual. Entonces, claro, esto tiene una similitud gigante también con la experiencia psicodélica, y de hecho Timothy Leary, Ralph Mersner, y Richard Alper, que era el trío famoso de Harvard,
influenciados, bueno, Timothy Leary, ahora está relativamente de moda, hay un libro, una novela de Boyle que se titula Esta libertad luminosa, que es la historia de Timothy Leary y de Richard Alper y de Ralph Metzner en Harvard, como les echan de Harvard por hacer investigación con psilocibina. Hacen el famoso experimento del Viernes Santo, ¿no?, sobre el que Juan Carlos Rousseau acaba de publicar un libro, ¿no?, en el que el día de Viernes Santo toman psilocibina para ver si la psilocibina produce experiencias místicas. Este trío, ¿no?, de Leary, Alper y Metzner, influenciados por Huxley, en los años 60 escriben un manual basado en el libro tibetano de los muertos para acompañar experiencias con psicodélicos, ¿no? Es que se titula The Psychedelic Experience y que se puede encontrar en internet fácilmente, tecleando Leary y The Psychedelic Experience. Incluso creo que hay una edición en español que tradujo Quintarina, si no recuerdo mal, a su web que tenía y que debe mantener todavía, que no era la librería Muscaria, pero era desde Buscaria se puede llegar. Bueno, o sea que ha sido dentro de la comunidad psicodélica, claro, el interés por las experiencias espirituales que aportan los psicodélicos y su utilidad en el buen vivir y en el buen morir está desde la misma esencia de la experiencia psicodélica, porque la experiencia psicodélica no es más que esto, es una desaparición de la identidad y una desaparición del ego y una trascendencia, si es que se consigue, ¿no? ¿Y qué tiene el libro tibetano de los muertos? Pues que en esa desaparición aparecen, pues bueno, toda esta mitología que tiene también el budismo, ¿no?, de espíritus, ¿no?, beneficiosos y maléficos, y que tienes que ir sorteando, ¿no?, y que con la ayuda de los que van rezando el manual y lo van recitando, pues el espíritu se va orientando y va consiguiendo ir esquivando las sombras, ¿no?, y dirigiéndose hacia la luz. Que en definitiva esto es lo que hay en el Santo Daime con sus signos daimistas, una continua guerra entre la oscuridad y la luz para ir siempre hacia la luz, y esto es lo que ocurre en muchas experiencias psicodélicas cuando se está produciendo la disolución, con lo cual, pues bueno, era como inmediato, ¿no?, o el hacer un libro tibetano de los muertos para acompañar experiencias psicodélicas, y esto fue influencia de Huxley también en Leary y en Alper y en Metzner. Y luego, pues bueno, traía también otro libro que ya no tiene nada que ver con la experiencia subjetiva, sino con el estudio más antropológico, ¿no?, que se titula efectivamente Bailando sobre la tumba, de Nigel Barley. Barley es un autor muy conocido, no solamente dentro de la antropología, sino también en la cultura popular, porque tiene uno de los libros más divertidos de antropología que se han escrito nunca, y que es un bestseller y que se hizo muy popular, ¿no?, que era El antropólogo inocente. Y después del antropólogo inocente sacó una segunda parte que no era menos desternillante, que ahora no recuerdo el nombre, pero una plaga de orugas, creo recordar. Bueno, años más tarde, pues publicó este libro, ya tiene años, ya tiene por lo menos 10 o 12 años o más. Se titula Bailando sobre la tumba, y que es una especie de repaso a los ritos funerarios de todas las culturas, o de una parte importante de culturas del planeta, ¿no? Y comparándolas con nuestros ritos cristianos, ¿no?, y occidentales y materialistas. Entonces, pues claro, todo libro en el que ya aprendes las cosmovisiones de otras culturas ya te rebaja un poco tu egocentrismo, etnocentrismo y epistemologismo, si se me permite la expresión, de considerar que nosotros somos los que poseemos la verdad, el conocimiento y cómo mejor hacemos las cosas. Bueno, el Bailando sobre tu tumba, aparte de no es tan divertido como El antropólogo inocente, porque El antropólogo inocente es desternillante, con todas las putadas que le hacen sus informantes en las aldeas de África y tal, pero bueno, tiene este interés, ¿no?, de poder, pues ver que la forma en la que nosotros abordamos la vida y la muerte
pues no es la única forma posible, sino que hay muchas otras. Y que si aprendemos, si cogemos lo mejor de cada una, pues podríamos construir un buen vivir y un buen morir fascinante, ¿no? No sé si tienes alguna recomendación de libro más, José Carlos, que nos inspire para los lugares del buen morir, para seguir construyendo estos lugares del buen morir que, pues como bien sabes, nosotras aquí vamos agarrando de un lado y de otro para ir construyendo el nuestro propio, ¿verdad? No es que tengamos un lugar común del buen morir, sino que en este podcast, así como los lugares del buen vivir son como cada uno de nosotros y nosotras queremos ir caminando, pues los lugares del buen morir lo mismo. Lo que pasa es que estamos dando pues herramientas diversas para que cada uno se lo pueda construir y lo pueda caminar. Bueno, ahora simplemente me había quedado pillado con alguna parte del libro, ¿no? Del Richard Barley, que es interesante y que, bueno, también aparecen en otros, o sea, sobre todo las culturas amazónicas lo tienen. Y en general todas las culturas indígenas, porque todas son animistas, ¿no? Y las culturas animistas en realidad lo tienen. Lo que pasa que en aquellas que toman alucinógenos, ¿no? Como es el caso de las culturas amazónicas con ayahuasca o con yopo, pues lo tienen más marcado todavía. Y es que no hay una diferencia en realidad entre la vida y la muerte. Igual que no hay una diferencia entre la realidad y los sueños, o no hay una diferencia entre el estar bajo los efectos de la ayahuasca o estar en estado de ordinario en cuanto a realidad ontológica. Entonces, esto es una división que ponemos nosotros. Por eso, pues el mundo del chamanismo es un mundo horizontal, a pesar de que la tradición de Mircea Eliade y de Wasson y de muchas de las luminarias de la protohistoria de la psicodelia han tratado de vendernos esta idea de que la experiencia mística es un viaje vertical. Pero en el chamanismo no es así. Y es horizontal porque al mundo del espíritu se incorporan los que antes han estado vivos y son tan reales como los que siguen estando vivos. Entonces estas diferencias, digamos que las establecemos nosotros, pero que no están en otras culturas. Pues José Carlos, relacionado también con esto, en la próxima entrega de Utopías, los lugares del buen morir, tendremos también a la doctora Débora González, que nos hablará del uso de la ayahuasca para el duelo persistente, y pues nos gustaría muchísimo que también nos pudieras informar de pues cómo está, ¿no? El tema también del uso de psicodélicos para acompañar a la muerte, cómo está en Europa, qué es lo que has podido conocer tú también en Colombia estos días y pues por qué no relacionarlo también con la muerte del mismo Aldous Huxley, que sabemos bien que es un referente aquí en este podcast, en Utopías, y que pues le pidió a su esposa Laura Huxley en el momento de su muerte que le inyectara LSD para poder ser, iba a decir consciente, o para poder transitar este último momento de su vida o este tránsito hacia la muerte con LSD, con ácido lisérgico. Bueno, la psilocibina probablemente será el primer psicodélico que se autorice para personas que están en fase terminal, lo que se suele llamar en jerga distrés existencial, por la parte más formal y biomédica. Pero bueno, me he quedado sorprendido hace poco que estaba en Colombia, la extensión que tiene el uso de honguitos, que no de psilocibina, y cómo se está avanzando muchísimo en Latinoamérica. Entonces, bueno, ahí todo probablemente es lo más interesante que hay ahora mismo en el mundo de los psicodélicos. La aplicación en personas que están en la fase final de la vida para el buen vivir, del buen morir. Uh-huh. Pues muchas gracias, José Carlos. Tenemos muchas ganas de que nos cuentes así con detalle pues todos estos temas, porque están a la orden del día y bueno, tendremos espacio suficiente para hacerlo en la próxima entrega de este podcast, de Utopías, lugares del buen vivir, hablando del buen morir. Muchas gracias, José Carlos. Vamos a adquirir, cómo no, los libros que nos has recomendado, el libro tibetano de los muertos
y bailando sobre la tumba. José Carlos, muchísimas gracias. Antes de irnos, ¿cómo serían para ti los lugares del buen morir? Para empezar, sin dolor. Es la primera condición. La segunda es ser consciente de que me estoy muriendo. Y la tercera, pues a ser posible rodeado de las personas que me quieran. Y ya está. Y luego, pues lo que hagan con el cuerpo, pues mira, me da igual y lo pueden tirar al contenedor. Pero bueno, por lo menos hasta ahí sí que me gustaría que fuera así. Siempre tan romántico, José Carlos. No sé si voy a morir yo antes que tú o tú antes que yo, pero si yo estoy viva cuando tú mueras, ya me encargaré de que al menos en el contenedor un poquito más bonito, con flores y mirando al mar, eso seguro. O dentro del mar, ¿eh? O algo así. Vamos a pensarlo un poquito mejor. Me dará igual, como te digo. Pero bueno, esto a los que os quedáis, pues ya os constelaréis de la mejor manera que os parezca. Bueno, y citarte, José Carlos, cuando vengas por aquí, por estos lares, y tengas a bien de nuevo salir de la madriguera, avísanos, porque vamos a volver a hablar de este tema tan apasionante de qué hay después de la muerte, y que sé que te apasiona hablarlo, así que vamos a tener una de estas noches en vela, en colectivo, hablando de esto que también es muy bonito, y a mí me gusta mucho decirlo ahora aquí en Utopías, porque también es parte de los lugares del buen vivir, poder hablar de la muerte y de las percepciones de cada una de las personas que nos rodean sobre este misterio, pues. Sí, ahí ya adelanto mi libro favorito sobre el tema, que es Moby Dick, de Herman Melville. No lo voy a adelantar, si alguien es capaz de llegar hasta el final, pues ya sabrá lo que pienso al respecto de todo esto. Me encanta, sabía que algo así iba a salir. Muchas gracias, José Carlos. Todos estos libros recomendados, incluso Moby Dick, un gran clásico de la literatura universal y que nunca va a pasar de moda. Nos escuchamos en el próximo capítulo del Buen Vivir, que vamos a hablar también del Buen Morir, con todos estos temas que te hemos encargado, José Carlos, para que nos compartas desde tu madriguera. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, como siempre. Només renteu massa cara quan me mori no em vestiu. Només renteu massa cara, dau a una nina es no em veu. Vull partir amb l'ànima clara quan me mori no em vestiu. Ploreu que jo ploraria. Y con esta J de Morir de Marala, incluida en el álbum J de Morir de Propaganda Palfet 2022, os compartimos el relato de Rosa Sans, de Radio 90 en catalán, precioso, y una poesía de Pilar Aiguabella y un texto sobre alguien que se dedica a acompañar en el proceso de morir. ¿Te da miedo la muerte? Una vez leí en una entrevista que le hicieron al cofundador de Payasos Sin Fronteras, Jaume Mateu Bullich, conocido como Tortell Poltrona, y creador del Circ Creek, un circo estable en Sant Esteve de Palau-Tordera. T'espanta la mort? No, vaig fer un monòleg sobre això, Grimègies, que era un pallasso que se n'anava a morir i arribava i deia: Hola, estic aquí perquè he arribat aquí perquè he vingut aquí però no tinc gaire temps, me'n vaig de seguida. Així que m'acomiadaré aviat, perquè resulta que m'han trucat i m'han dit: prepara't que surts ja, que te'n vas. I han afegit: i no et preocupis de res, perquè només t'emportaràs el que realment deixes. I és un viatge tan impactant que no tornaràs mai.
Què? Un momento, por favor. On m'ha tocat a mi un viatge tan extraordinari que no tornaré mai si no he comprat cap número? I m'han dit que els números els tenia tots de naixement, perquè resulta que quan naixem ja tens tots els números de la sort i que més d'hora o més tard et toca el viatge. I aquí no et quedes. Quines coses més rares, no? Vosaltres ho sabíeu i jo no. Tota la vida pensant en viatjar i resulta que el viatge més llarg i més interessant de la meva vida va i resulta que és aquest. Home, una cosa així l'hauríeu d'avisar amb temps, perquè si el dia que em toca no estic a casa i no me n'assabento, i m'han dit que sí, que te n'assabentes, estiguis on estiguis, que ells et busquen i et troben. I si no te n'assabentes abans, quan t'arriba l'hora, te'n vas, que aquí no et quedes. I us ho dic, i a més, que sapigueu que ningú s'ha de sentir discriminat, Perquè m'han dit i m'han assegurat que vosaltres també teniu tots els números de la sort i més d'hora o més tard també us tocarà aquest viatge extraordinari. Així que, vinga, tots a estar contents, que tots tenim un viatge llarg a un lloc sorprès. Si partes amigues meves, ploreu que jo ploraria. Si mai després feis memòria, que només quedi alegria. Si partes amigues meves, no m'adeu cap sepultura. Hola, buenas noches. Bueno, ahí os mando lo que con todo mi cariño he preparado para este programa que me ha comentado Rosa sobre el buen morir, y os mando una breve poesía que me ha inspirado ese tema, y luego para finalizar pues un pequeño resumen también sobre alguien en que su trabajo consiste en acompañar en el proceso de morir. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Leer la muerte. Con una sonrisa en los labios, con el corazón ensanchado de gratitud, con la emoción de tantos momentos vividos, con la alegría del saber que es lo correcto, con amor, con un buen morir. Leer la muerte. Si mai m'amor tota sola, no m'enterreu vos a mi. De alguien que su trabajo consiste en acompañar en el proceso de morir. Trabajo con las palabras y con el silencio, con lo que no se dice. Trabajo con la vergüenza, con los secretos, con los remordimientos. Trabajo con la ausencia, con los recuerdos que ya no están y con los que resurgen tras un nombre, una imagen, un perfume. Trabajo con el dolor de ayer y con el de hoy, con las confidencias y con el miedo a morir. Forma parte de mi oficio. Fa plorar enterrar una mare, enterrar un fill, fa morir. Quan me mori mon mare-te. Gràcies, Rosa Sans, Blauet i Pilar Aiguabella, i també Marala per aquesta jota de morir, amb la que donem pas, con la que damos paso a nuestro siguiente espacio utópico, que en esta ocasión conecta con nuestro querido México. Como sabéis, en los lugares del buen vivir tenemos buena parte de la familia en México, y en esta ocasión queríamos también que desde este rincón del mundo tan querido nos compartieran estas formas del buen morir y también sobre la festividad del Día de Muertos.
Jorge García Manzano es licenciado en Filosofía, trabaja en la Sierra Norte de Puebla con los nahuas y totonacas y además forma parte de nuestra familia peregrina. Buenas tardes, Jorge. Hola Marta, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, pues hablemos un poco sobre todo de la celebración de Día de Muertos, que yo sé que es muy, muy conocida a nivel mundial, ¿no? Y que es también por lo que me invitas a charlar contigo. A mí me gustaría centrarla más en el contexto de lo que yo conozco en la Sierra Norte de Puebla, porque es una festividad bastante expandida, para bien y para mal, ¿no? Para bien porque pues propaga, continúa como el flujo de las tradiciones, de la cosmovisión mesoamericana en muchos lugares que no necesariamente son indígenas, ¿no? Pero por el otro lado folcloriza y hace de esto un espectáculo, ¿no? Ele vem de longe, guarda segredo. Ele vem de longe, ele é o assombreiro. Pues aquí en Cataluña este mes de noviembre, el día 1, se celebra el Día de Todos los Santos, así se llama en el calendario católico, digamos, y acostumbramos a ir a los cementerios, a ver a personas que murieron, a visitar los lugares donde esparcimos sus cenizas y luego el día 2 es el Día de los Difuntos y pues la creencia tradicional es que el día 1 los vivos visitan a los muertos y también es el día que comemos castañas y panallets, Jorge. Y es el día 2, el día en que los muertos visitan a los vivos y de hecho es una de las festividades más antiguas del mundo cristiano. Por Todos los Santos también se acorta el día y llega el frío, aunque este año no se nota mucho, digamos. Decirte, Jorge, así un poco resumiendo, que estos días de muertos también ya aquí en Europa y sobre todo entre la familia utópica, evidentemente súper mestiza, esta otra forma de hacer presentes a nuestras muertas y muertos con altares bellos, con flores, velas, fotos, comidas y bebidas ricas que les gustaban a los que ya no están, estas formas que de alguna manera también vienen de México y otros lugares del sur de América, de Bolivia, por ejemplo, pues ya también se están integrando. Y también nos llegan fotos de nuestros amigos en México, de cementerios coloridos, llenos de cempasúchil, con toda esta vida, todo este color. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo vives tú esta tradición a nivel personal y cómo sientes tú esta folclorización también del Día de Muertos? ¿Cómo es en la Sierra Norte de Puebla, Jorge? Pues, híjoles, Día de Muertos es una tradición bastante, ¿qué será? Como ambivalente, ¿no? Por un lado, es muy bello que es como un regalo que tiene Mesoamérica para el mundo, ¿no? Y es algo que se expande y es una tradición que todo el mundo, no todo el mundo, pero muchísimas familias mexicanas celebran sin ser necesariamente indígenas, ¿no? Porque bueno, pues todos tenemos muertas, ancestros que reconocer, ¿no? Y nos toca en ese punto y ahí se mezcla con ese imaginario, ¿no? De cómo producimos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con la muerte. Por el otro lado también, pues algo folclorizado bastante, también hay que decirlo, es muy... se puede llegar también a reducir bastante toda la complejidad que guarda, ¿no? Para las culturas indígenas de aquí de México. Yo no puedo hablar en general, ¿no? de este tema, no soy experto. Puedo contar más bien algunas de las cosas que he visto en la Sierra Norte de Puebla y en mis trabajos con totonacas y nahuas del municipio de Zihuateutla, pero también con mi propia familia, ¿no? Mi abuelito también es de la Sierra Norte de Puebla y también
pues lo celebramos desde que recuerdo, ¿no? Y es que una de las cosas importantes que me gustaría compartir acá es que para el mundo mesoamericano hay como una ecología invisible, ¿no? Una ecología nativa que marca toda una red de relaciones entre múltiples colectivos de seres, más allá que rebasa como los colectivos de los que habla la ciencia, ¿no? La biología. No se trata nada más de microorganismos, de hongos, de animales, de vegetales, ¿no? Sino también seres de otras naturalezas como pues como los muertos. Este es uno de estos importantes colectivos, ahí entra también. Pero también están los famosos dueños del monte, o los dueños de los animales, o los dueños del agua, ¿no? Que son seres que personifican de alguna manera, ¿no? Y se llegan a presentar a personas con el don de poder verlos, ¿no? O con la casualidad de encontrárselos. Y les manifiestan sus necesidades, ¿no? También están pues todo el colectivo de los santos, ¿no? De los santos de las iglesias, por supuesto Jesús, la Virgen María, ¿no? Entonces, la vida en Mesoamérica en general, pero también muy particularmente en la Sierra Norte de Puebla, tanto para totonacas y nahuas, se mantiene, ¿no? Se sostiene a partir de una negociación constante entre digamos, como hacer una suerte de asambleas o de reconocimiento entre estos colectivos, ¿no? Una forma de recordarlos, así es como te dicen, ¿no? En náhuatl hay una palabra muy bonita que se llama tlactiquipanolistli, que tiene que ver con esta forma de mantenerse mutuamente, ¿no? Como de mantener una reciprocidad entre estos distintos colectivos, para que surjan las siembras, para que haya buenas lluvias, para que no haya enfermedades, ¿no? Y en fin, el colectivo de los muertos es otro de estos, otras de estas alteridades que hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay que tener a consideración para ser agradecido con la vida en la que se está. En este programa estamos hablando de los lugares del buen morir y estamos viendo que en general hablamos poco de la muerte y que al menos aquí sentimos que deberíamos hablar más de la muerte. Jorge, tú en lo personal, en tu entorno, ¿se habla de la muerte? ¿Los totonacas y nahuas hablan de la muerte en su cotidiano? Los muertos y las muertes tampoco están tan presentes en la vida cotidiana, ¿no? Hay también un respeto también a las almas para que puedan estar tranquilas, ¿no? Y no estén como ancladas entre un mundo y otro. Pero esto se le da la vuelta el Día de Muertos, ¿no? El Día de Muertos sí se convive con ellos, ¿no? Y de una manera no es simbólica, ¿no? La gente les prepara tamales, les prepara comida, ¿no? Les da cerveza a sus muertos y aprovechan desde el 1 de noviembre hasta el 2 para llamarlos, ¿no? Es muy bello porque utilizan una flor que mencionaste hace rato, ¿no? El cempasúchil, que sirve como de pues como de antena, como de atractor, ¿no? A mí esto de las flores me parece muy, muy curioso, porque pareciera que replican una tecnología de las mismas flores para con las abejas, ¿no? Es decir, invitar a la gente, a las abejas a acercarse. Pues del mismo modo ocurre con el cempasúchil y los muertos, ¿no? No solo los muertos, los espíritus, porque estas flores, unas flores naranjas que crecen de a montones alrededor de las milpas, se utilizan en un montón de fiestas, ¿no? Y tienen mucho que ver con el trato con la alteridad, ¿no? Así como la flor
trata de conquistar una comunicación con un ser que ni siquiera es vegetal, ¿no? Pertenece a otro reino, se comporta de otra manera, ¿no? Para poder polinizarse. De alguna manera también esta flor se utiliza para hablar con seres de la alteridad, ya sea los santos, ya sea los dueños del monte, y en este caso muy señaladamente los muertos, ¿no? Entonces se utilizan miles y miles y miles y miles de flores, ¿no? En los altares de la Sierra Norte de Puebla. Hay una parte importantísima de cada casa que es la mesa, ¿no? El altar, que es como el lugar de trato con estos otros colectivos, ¿no? Tanto los santos como los muertos y las muertes. Definitivamente no en cada mesa se encuentran los mismos colectivos, ¿no? Es muy distinta la mesa que tiene una curandera, una divina, ¿no? A la que tiene una persona común. Pero en fin, cada 1 y 2 de noviembre se adorna esta mesa para invitar a los seres queridos muertos, ¿no? Y desde la mesa hasta la calle se hace un camino de flores de cempasúchil naranja, ¿no? Entonces, si uno va estos días, se encuentra por todas las calles como estos caminos que invitan a los muertos y a las muertes a pasar. Y durante todo el día, todo el santo día, hay un colectivo de gente en el campanario de la iglesia tocando la campana, llamando a los muertos, ¿no? Ese es como si podemos como poner un ambiente, ¿no? Del Día de Muertos en estos lugares, es la campana repicando todo el día, mucho olor a copal, ¿no? En cada mesa, el olor del cempasúchil, ¿no? Y bueno, muchísimos tamales, ¿no? Comiendo muchísimo. Comiendo muchísimo y muy rico, por cierto. Qué nostalgia de estas comidas, Jorge. Ahora que contabas esto de las flores, quiero recuperar también este momento en el que Joan Manel, en su sección Buenas Hierbas, en capítulos anteriores, nos hablaba justamente de la cooperación entre plantas y flores. Nos hablaba de esta atracción entre seres varios y las flores, Jorge. Cuentan que Mictlantecutli y Mictlancihuatl, como el señor y la señora de la muerte, ¿no? Aztecas, nahuas también, ¿no? Aunque no es un mito que me hayan contado en la Sierra Norte de Puebla. Esto está más como en el registro así antiguo, prehispánico. Agarran como la esencia de todas las flores del inframundo, ¿no? Todas las flores que habitan el inframundo, y las muelen, y de ahí nace el cempasúchil, ¿no? Que es la traducción del nombre es Sempohual, bueno, el nombre náhuatl sería Sempohualxochitl, que es 20 flor, ¿no? 20 flores. Xochitl es flor, ¿verdad? Xochitl es flor. Sempoal 20, ¿no? Y sí es una flor de un olor muy peculiar, ¿no? Muy fuerte, con muchos olores dentro del mismo olor, ¿no? O sea, de pronto huele más a naranja, de pronto huele más a otra cosa, ¿no? Y sí, es interesante, ¿no? Como, te digo, cómo se hace patente esta ecología de lo invisible dentro de la ecología nativa, ¿no? Y estas flores, por supuesto, forman parte de los agroecosistemas, ¿no? Son atractores y repelentes de la milpa también, ¿no? Para que se puedan dar bien las cosechas. Y no solo une abejas y humanos a partir del alimento, sino también llama a seres pues del más allá, ¿no? De este Mictlán, ¿no? ¿Qué decías? Sí, el Mictlán, que es el mundo de los y las muertas, ¿no? Otra cosa muy importante que contar, ¿no? Que va un poco con lo que me preguntabas acerca de la relación con la muerte. Hay la cosmovisión mesoamericana, y muy señaladamente en la Sierra Norte de Puebla, trata de vivir, o sea, se las ve siempre con los cerros, ¿no? Los cerros son como la unidad cósmica básica, ¿no?
se piensa el mundo a partir del cerro, ¿no? Del cerro y su agua, ¿no? Del cerro y sus flujos de agua, ¿no? Se les llama Altepetl, ¿no? Que la traducción sería tal cual cerro-agua. Y vivir en la Sierra Norte de Puebla tiene que ver con eso, ¿no? Vivírselas con la montaña y sus flujos de agua y toda la diversidad de vida que allí habita. Entonces, hay una noción, ¿no? De que adentro de los cerros hay como una vida virtual, ¿no? Así como una semilla, vemos una semilla y todavía no es una planta, pero puede serlo. Digamos que el cerro es la semilla de todas las semillas que existen, ¿no? No solo el maíz, sino también toda la vida existente, pasada y por venir, ¿no? O sea, también la tecnología, ¿no? También los aviones, también las televisiones, ¿no? O sea, las abuelas cuentan que los dueños del monte las reciben de pronto en oficinas con computadoras y televisión y demás. Y también es cuando una persona muere, se empieza a integrar a la vida del cerro, ¿no? No abandona, no desaparece simplemente, ¿no? Ni tampoco hay como una noción de que sea un ente como individual, protegido, ¿no? Sino que hay como un proceso de recordarlo como la persona que fue, ¿no? Pero luego hay otro momento, cuando esta persona se va integrando más en el olvido, donde se vuelve la vida del monte mismo, ¿no? O sea, donde se vuelve parte del monte. Y es curioso porque, aunque la fiesta de Día de Muertos se parece o se festeja el mismo día que Todos Santos, ¿no? Que festejan allá en España. De hecho, la gente ahí en la Sierra Norte de Puebla no dice Día de Muertos, dice Todos Santos, ¿no? También hay una relación ahí con el ciclo agrícola, ¿no? También es la temporada de cosechas. Entonces, cuando el mundo era más agrícola que ahora, ¿no? Ahora pues se ha perdido demasiado el contacto con el campo y con eso muchas otras cosas. Pero es como que el tiempo de bonanza, ¿no? De generosidad alimenticia era muy cerca el Día de Muertos, ¿no? Entonces hay ahí como una relación inconsciente entre que los muertos, ¿no? de la comunidad, de tu casa, tienen que ver también con la fertilidad de tu milpa, ¿no? Entonces ellos, ahí vemos esta relación que te contaba del Tlactiquipanolis, el mantenimiento mutuo, así como la gente muerta se reintegra a la vida del cerro y permite la fertilidad del monte, pues ahora en un gesto de reciprocidad y de reconocimiento, la gente prepara tamales con el maíz cosechado y todo lo que surge de la milpa y se los da en agradecimiento a estas personas, ¿no? Entonces no hay... Pues sí, hay quizá un sentido más cíclico de la muerte, ¿no? Un sentido menos nostálgico, no sé, ¿no? Menos preocupado por la finitud humana y más centrado en la menos antropocéntrico, más centrado como en el cerro, en la vida del cerro, ¿no? Y que eso es lo que va al centro de todas las relaciones. Jorge García Manzano, gracias por esta conexión utópica en este intento de seguir haciendo periodismo que entrelace nuestras familias, nuestras tribus, cosmovisiones y formas de hacer y de estar en el mundo. Gracias por acercarnos a este conocimiento tan importante, Jorge. Muchas gracias. Como dicen allá en Totonaco, Xilaklajlumata. No lo voy a repetir. Tlazocamati. Tlazocamati me sale bastante bien, incluso lo podría decir en maya Tzotzil, Batzikop, si no recuerdo mal, o mejor en Wixárika, Pamparius, pero en Totonaco no lo voy a decir. Pues muchas gracias en catalán, muchas gracias y nos escuchamos prontito, Jorge. Adiós. Quem vem de longe, aí vem o assum preto.
Y antes de seguir con nuestra sección Buenas Hierbas y con este tema de Juvieira, va llegando el agua de este disco A Vida, que lo tenéis disponible en Bandcamp. Vamos a escuchar otro testimonio de una persona que ha querido compartir con Utopías su experiencia de acompañamiento a la muerte. En este caso, la muerte de su padre. Utopías, lugares del buen vivir.